muchísimas gracias a todos por la participación y buenas noches. Bienvenidos a este webinar de generalidades de fluctuaciones de enfermedad de Parkinson y me presento. Mi nombre es Clara Lemus, soy gerente médica de Stein Cares Pharmalab y quiero dar gracias a la por este espacio también. Entonces, en este momento voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Bienvenidos. Quiero iniciar esta sesión compartiéndoles que actualmente tenemos un curso disponible junto con la asociación, que es el curso Análisis y Perspectivas de la Enfermedad de Parkinson, Parkinson con 10 neurólogos expertos. Y en este webinar tendremos la oportunidad de estar con el doctor Juan Camilo Rodríguez, el doctor Juan Diego Vargas y la doctora Lucely Ortega. Muchas gracias, doctores, pues, por estar en este espacio con nosotros. Antes de iniciar, les quiero compartir este curso donde estamos buscando ofrecerles un espacio para que puedan afianzar su conocimiento sobre los fundamentos como la epidemiología, clasificación e identificación de las fluctuaciones, junto con herramientas pues, útiles para el diagnóstico y tratamiento. Se destacan principalmente las estrategias no farmacológicas y farmacológicas, con un enfoque especial en el uso y dosificación pues, de levodopa, carbidopa y entacapone, y los participantes, o sea, ustedes como participantes, adquirirán pues estos conocimientos prácticos sobre cómo hacer, cómo ajustar la frecuencia de la medicación y cuándo implementar terapias pues adicionales. Además, pues se van a cubrir consideraciones prácticas para una implementación segura y el seguimiento clínico de los pacientes con enfermedad de Parkinson, proporcionando una guía completa para el manejo integral y actualizado. Si ustedes ingresan a la página que les mostré o que alcanzaron a ver inicialmente de ACN, ahí va a estar el curso. El curso consta de 3 módulos. El primero son generalidades sobre fluctuaciones en enfermedad de Parkinson. El segundo, identificación y manejo de las fluctuaciones en enfermedad de Parkinson. Y el tercero, implementación eficaz y segura de levodopa, carbidopa, entacapone. Entonces, pues, ya habiendo hecho esta introducción, y mil disculpas por los contratiempos tecnológicos, les doy la bienvenida a este webinar sobre generalidades sobre fluctuaciones de enfermedad de Parkinson, como mencioné, con el doctor Juan Camilo Rodríguez, el doctor Juan Diego Vargas y la doctora Lucely Ortega. Vamos a iniciar el webinar con el doctor Juan Camilo Rodríguez, a quien tengo pues el honor de presentarles, que ustedes también ya conocen. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, neurólogo del Hospital de la Princesa Madrid, España, especialista en Parkinson y movimientos anormales de San Diego en Estados Unidos y profesor posgrado de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias y adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias primero agradecer a la Asociación Colombiana de Neurología por la invitación y a Stein Cares que esté, digamos, patrocinando este tipo de cursos que creo que son muy importantes para que nosotros, digamos, afiancemos conceptos en la parte del Parkinson y las complicaciones motoras que son tan frecuentes. Y de hecho, eso es una de las cosas que yo voy a hablar. Entonces voy a presentar, permítanme un segundo, el screen. Perfecto, aquí está. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, doctor, las ve. Perfecto. Entonces, bueno, la idea es un poco, hoy vamos a hablar un poco de las generalidades. Cada uno va a tocar un tema en particular. A mí me ha correspondido hablar un poco de las generalidades de las fluctuaciones en la enfermedad de Parkinson y voy a tocar también un poco el tema de la epidemiología. Lógicamente, pues tenemos corto tiempo, así que voy a intentar ser muy conciso y muy estricto en los criterios. Lo primero que hay que decir es, lógicamente, que la levodopa, pues, es la mejor medicación que utilizamos para la enfermedad de Parkinson. Eso ya lo sabemos hace muchos años. Esto no significa que por ser la mejor no plantee muchas dificultades en el inicio, en la dosis de inicio, en los efectos secundarios que tiene y en lo que ahora vamos a ver que son muchas de las complicaciones que pueden presentarse en estos pacientes. Los beneficios es muy importante que sepan que son beneficios variables. No todos los pacientes tienen, digamos, los mismos beneficios con el tratamiento. Eso creo que todos lo sabemos. Y claramente en la medida en que va avanzando la enfermedad, pues se nos van planteando más dificultades que tenemos que ir resolviendo. Una de las cosas muy importantes de esto es que
las complicaciones motoras y no motoras, hago énfasis en eso, porque la doctora Lucely ahora nos va a hablar de eso, son una regla invariable en la enfermedad de Parkinson. Es decir, esto va a ser sí o sí, las vamos a encontrar. Lógicamente, en la medida en que vayamos viendo, ahora voy a explicar un poco de eso cuando se presentan más frecuentemente. E interesantemente, si nosotros no vemos la aparición de complicaciones motoras en los pacientes que ya tengan cierto tiempo con la enfermedad de Parkinson, pues debemos replantear el problema. Siempre hablamos de esta terminología de on y en off que se plantean como un switch, en el cual el on pues plantea las mejorías que obtenemos con las terapias dopaminérgicas y cuando el paciente está en off es toda esa reaparición de síntomas negativos y de alteración y falta de medicamento, la rigidez, la lentitud y todas estas cosas. Entonces el paciente, digamos que está pasando de un estado al otro. Y eso es lo que realmente podemos definir como las fluctuaciones motoras. Las fluctuaciones motoras realmente es esos periodos y esas alternancias en las que vemos que el paciente tiene un buen efecto de la medicación, llamamos el ON, y esa reaparición de síntomas parkinsonianos con una respuesta subóptima a la medicación. Bien, es interesante esa gráfica, todos la conocemos ya, que es la gráfica en la cual nos muestra la evolución de la enfermedad de Parkinson, muchas veces con síntomas motores premonitorios, después con toda una dinámica de síntomas motores. Y fíjense que si nosotros vemos aquí, pues vemos que las fluctuaciones están en una etapa intermedia de la enfermedad de Parkinson y están en el espectro motor de la enfermedad de Parkinson, porque hacia arriba pues es toda esta parte verde de la parte motora. Esa gráfica realmente en eso falla un poco. Primero, porque las fluctuaciones pueden presentarse en etapas tempranas de la enfermedad, o sea, pueden estar en este primer escaneo. Y segundo, no solamente vamos a ver fluctuaciones motoras, sino vamos a ver fluctuaciones también no motoras, que son muy relevantes en la enfermedad también. ¿Esto por qué sucede? Esto tiene unos conceptos que son muy importantes de entender. Uno es el concepto de ventana terapéutica, en el cual vemos que en la medida en que va avanzando la enfermedad de Parkinson, pues el paciente se le va reduciendo esa ventana terapéutica, ese beneficio motor que va presentando el paciente, y esto lo vemos directamente correlacionado con los pulsos de levodopa. El paciente se toma la medicación, hace un pico y vuelve y baja, y esto lo va haciendo todo el tiempo. Y parece un proceso muy regular, pero cuando ustedes se dan cuenta, y siempre por eso siempre surge esa pregunta de por qué al inicio el paciente con dosis bajas de levodopa y de pronto tomado 1 o 2 veces al día, el paciente responde bien, y eso tiene relación con respuestas largas de larga duración y respuestas de corta duración. Al inicio de la enfermedad, nosotros tenemos respuestas de larga duración en la cual el paciente toma la medicación y tiene como un amortiguador, un buffer en el sistema dopaminérgico, que por más de que tomemos, digamos, dosis de levodopa que no sean tan altas, permite, digamos, alargar esa respuesta dopaminérgica que tenemos el paciente. Sin embargo, en la medida en que va avanzando eso, pues eso lo vamos perdiendo. Y fíjense que aquí viene el concepto de duración, en el cual, en la medida en que va avanzando la enfermedad, nosotros vamos perdiendo duración del efecto. Y por otro lado, fíjense que se van acentuando los picos de la medicación. ¿Y esto por qué sucede? Porque en la medida en que va pasando el tiempo, se va haciendo, digamos, el sistema mucho más susceptible a las concentraciones séricas de la levodopa. Por lo tanto, en la medida en que va pasando la enfermedad, se va acortando la duración y los picos se van haciendo más pronunciados. ¿Esto qué va a generar? Que el paciente esté oscilando entre picos de poca respuesta motora y no motora a picos de exceso de respuesta motora que llamamos discinesis. Entonces el paciente empieza a oscilar entre faltas, digamos, o disminución del efecto hasta exceso de movimiento, y son cosas que el paciente puede pasar bastante rápido del no efecto al mucho efecto. Bien, esto tiene toda una fisiopatología, pues que por tiempo no me voy a detener, pero que es muy importante sobre todo enfatizar que depende sobre todo de 2 procesos importantes. Uno es la muerte neuronal y 2 es la situación de pulsatibilidad que tiene, es decir, la entrada, la subida y bajada de levodopa es la que está haciendo que este sistema cada vez funcione de una manera peor y que los pacientes pues tengan mayor predisposición a este tipo de complicaciones. Bien, y esto que les mostré antes que parecían esos picos muy regulares, realmente no son tan regulares. Si ustedes se dan cuenta aquí, pues al principio de la enfermedad sí parece que se va regulando, el paciente se toma su medicación, haciendo sus picos normales,
entra en una etapa intermedia en la cual el paciente empieza a hacer esos picos en los cuales se pasa de calidad, por decirlo de alguna manera, y hace exceso de movimiento, que es lo que son las discinesias, y después empieza a hacer bajadas muy marcadas. Esto se puede presentar de una manera irregular, porque fíjense que aquí a veces baja mucho, a veces baja poco, a veces sube mucho, a veces sube poco, y eso es lo que plantea lo que hablábamos al principio, un desafío en el tratamiento, porque a veces esa irregularidad no es tan fácil de manejar y está ahí en la experticia de los neurólogos el definir un esquema que permita lidiar con esa irregularidad de los síntomas del paciente. Y es aquí, y en esta gráfica simplemente me quiero detener porque ahora el doctor Vargas va a explicar a detalle esto. Cosas que vemos, por ejemplo, que falla la dosis, que se demora la dosis, por ejemplo, que a veces no hay dosis, por ejemplo, que a veces tenemos menos efecto del que queremos, por ejemplo, que a veces se obtiene un ON más bajo del habitual. Pero hay varias y muchos tipos de complicaciones que ahora nos va a explicar el doctor Vargas y que tienen que ver básicamente con que nos está fallando el metabolismo dopaminérgico y nos está generando esas irregularidades sintomáticas en los pacientes. Bien, ¿es esto frecuente? ¿Es esto lo vamos a ver? Como les dije, es la regla de la enfermedad de Parkinson. Miren que es una cosa interesante, es que 10% por año es la incidencia de este tipo de complicaciones, muy frecuente. Las podemos llegar a ver inclusive a partir de los 2 años. Fíjense que 50% están en los primeros 2 años, entre los 2 y los 5 años. Entonces es una cosa supremamente frecuente y me atrevería a decir que el 100% tendrán después de 10 años. Muchas veces nosotros nos enfocamos siempre en preguntar las dosis, los síntomas motores, pero si nosotros ahondamos mucho más, de hecho podemos ver que las fluctuaciones motoras también son importantes, muchas veces confundidas, como ahora nos lo va a contar la doctora Luceres, pero son cosas que son muy frecuentes. Y de hecho otra cosa que es muy importante es decir que las fluctuaciones suelen también preceder a estos fenómenos de pico, es decir, primero se da que el paciente empieza a disminuir digamos, este efecto terapéutico del paciente y va perdiendo, digamos, duración del efecto. Y más adelante se empiezan a presentar las discinesias. Esto tiene algunas excepciones dependiendo del subtipo de Parkinson, pero en general lo vemos así. Claramente esto pues tiene un impacto totalmente relevante en la calidad de vida porque estas cosas pueden llegar a ser muy severas, es decir, que un paciente, por ejemplo, tenga un no on, o sea, que no le haga efecto al medicamento, pues puede generar una situación bastante compleja en el paciente y por lo tanto implica que nosotros tengamos que estar entrenados en este tipo de complicaciones para manejarlas. Y esta diapositiva, pues es una diapositiva que me gusta mucho, es una diapositiva que muestra de una manera muy tajante que las complicaciones son totalmente relevantes y que además son muy frecuentes. Fíjense que aquí hay varios diseños de estudio, hay estudios retrospectivos, hay estudios de comunidad, hay estudios basados en subtipos como el subtipo joven en la enfermedad de Parkinson, hay estudios doble ciego, y fíjense que en todos los estudios de manera sistemática se ve que después de los 5 años, gran mayoría de los pacientes presentan este tipo de complicaciones. Por poner un ejemplo, los estudios doble ciego, después inclusive, fíjense esta cosa tan interesante, después de 9 meses, ya el 16% de los pacientes pueden llegar a tener fluctuaciones. Así que esto es una cosa muy importante para que ustedes sepan que este fenómeno es muy frecuente en estos pacientes. ¿Qué factores podrían predisponer a esto? Entonces hay muchos factores, por ejemplo, los pacientes que tienen un inicio temprano de la enfermedad, por ejemplo, pacientes que tienen altos índices de entrada de la UPRS3, que es la que utilizamos para la parte motora, ser mujer también predispone a eso, y algunas cosas como, por ejemplo, ir a Norteamérica y otras cosas, o tener mayor compromiso en actividades, digamos, de la vida diaria. Las fluctuaciones no motoras, que ahora no voy a entrar mucho en esto, simplemente mostrarles que son frecuentes. Fíjense que la ansiedad es frecuente, fíjense que hay una serie, la fatiga es frecuente, y como siempre decimos en muchas de las conferencias, muchos pacientes les genera inclusive más discapacidad todos estos síntomas y fluctuaciones no motoras que la propia discapacidad motora. Por hablar un ejemplo, este estudio muestra un 28%. Los pacientes, muchas de estas fluctuaciones las vemos en off, pero no necesariamente están en el estadio off, y eso hace, digamos que el mensaje más importante con respecto a eso es que preguntemos acerca también, no solamente enfocarnos en las fluctuaciones motoras, sino también en las fluctuaciones no motoras. Y finalmente, pues, el mensaje para llevarnos a casa, ahora vamos a comentar y va a haber un tiempo de preguntas, pero entonces cosas importantes. Primero, las fluctuaciones
son la regla en la enfermedad de Parkinson, son muy frecuentes e invariablemente se van a presentar en la enfermedad. Pueden presentarse tempranamente, contrario a lo que habitualmente hemos pensado en los conceptos a veces que nos transmiten o que pensamos que eso son cosas tardías de una enfermedad de Parkinson avanzada. No es verdad, se pueden presentar tempranamente. Hay varios tipos de fluctuaciones, lo cual nos va a hablar el doctor Vargas. No solamente son por levodopa, aquí no puse el estudio, pero hay varios estudios que muestran que independiente de que el paciente esté tomando levodopa o no, los pacientes pueden presentar este tipo de complicaciones. No son solamente motoras, como lo vamos a comentar ahora en el momento, y claramente pues constituyen un desafío terapéutico que ahora pues vamos a poder ahondar más y vamos a dar participación para que ustedes también nos pregunten y podamos charlar un poco acerca de esto. Bien, eso era todo. Entonces le doy paso al doctor Vargas para que presente. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Definitivamente lo que usted menciona resalta la importancia de poder identificar estas fluctuaciones motoras y de esta manera pues da entrada también a poder identificar las fluctuaciones motoras de manera específica y no motoras, teniendo en mente siempre el análisis y el enfoque integral de los pacientes con enfermedad de Parkinson. En ese sentido, quiero darle entrada al doctor Juan Diego Vargas. Doctor, buenas noches, muchas gracias por su participación. Antes de iniciar, pues seguramente ya todos lo conocen, pero me gustaría pues resaltar que usted es especialista, neurólogo clínico, especialista en trastornos del movimiento de UNAM. Hizo una estancia formativa en el Hospital Clínic de Barcelona, coordinador de la unidad de trastornos del movimiento en el Hospital Infantil de San José. Trabaja actualmente como en clínicos con Neuromederi, en unidad de cirugía y trastornos del movimiento del Hospital Central de la Policía y adicionalmente es profesor de posgrado de la FUCS y Universidad del Rosario. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por su participación en el webinar de esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente para nosotros es un placer estar aquí pues, compartiendo con colegas, amigos y pacientes, que sé que también hay varios pacientes conectados. Así que intentaremos hacer esto lo más sencillo posible para que todos podamos entenderlo y nos llevemos un mensaje claro para casa, ¿no? Es lo ideal. Doctor, excelente. Y digamos que retomando un poco la introducción que hice al principio sobre el curso, parte de su participación en el curso y las cápsulas que hemos realizado, digamos que brindando herramientas de diagnóstico y tratamiento para enfermedad de Parkinson, me gustaría que iniciáramos este pequeño espacio o este conversatorio sobre digamos que profundizando en algunos temas que ya mencionó el doctor Rodríguez, pero con esta pregunta, ¿cómo se clasifican las fluctuaciones motoras en la enfermedad de Parkinson? Bueno, es bien interesante. Primero quiero empezar mencionando, ya Juan Camilo lo dijo muy bien y nos mostró diferentes estudios, que recordarles que las fluctuaciones motoras de manera sencilla es esa alternancia que hay entre los episodios que tienen muy buena movilidad las personas, es decir, los episodios on, a eso lo llamamos on, y los de poca movilidad que son los episodios off. Partiendo de esa idea, ¿eso por qué se presenta? Pues eso va a ser propio del tratamiento con levodopa y que van a aparecer con el transcurso de la enfermedad. Generalmente aparecen a los 3 años un 30%, a los 5 años un 50% y un 70 o un 80% a los 10 años. Partiendo de esa idea, ya Juan Camilo no lo mencionó, es que esto empieza a aparecer, va a aparecer indudablemente por el inicio del medicamento a dosis muy altas y además de eso también por la edad. Pero también debemos mencionar que la mayoría de las personas con Parkinson, la gran mayoría, van a tener un vaciamiento gástrico errático, o sea, un vaciamiento gástrico que va a estar enlentecido. Y eso es casi que está presente en el 70 al 100% de todos los pacientes con enfermedad de Parkinson. Partiendo de esa idea, pues vamos a saber que muchos pacientes van a tener un problema inherente para absorber muy bien la dopa en el intestino delgado. Y eso lo vamos a ver tanto en la enfermedad temprana como en la enfermedad tardía. Y realmente mucha de la gente no refieren esto, no lo presentan, pero tenemos que tenerlo, considerarlo siempre antes de mencionar todas estas fluctuaciones motoras, porque una causa de estas es eso, es este vaciamiento gástrico errático. Y indudablemente, ¿cuáles son? Pues vamos a clasificarlas en 8, realmente son 8 y son una que se llama un deterioro de fin de dosis, que es el wearing off, la otra es la cinesia matutina y también hace parte de esta el retardo, el inicio del medicamento, el delayed on. También las personas van a tener otra que se llama on y off, que van a ser impredecibles.
Van a haber otras que es el fallo de la dosis de NON, es decir, no van a arrancar, ya las explicaremos después. También hay otra que se llama rebote de fin de dosis. Van a haber otras que es el empeoramiento de inicio de dosis, y indudablemente están las disquinesias que van a estar presentes durante gran parte de la enfermedad tardía, y la congelación de la marcha o el freezing of gait. Partiendo de estas 8 que acabo de mencionar, pues ya hablaremos de cada una de ellas posteriormente, pero estas son las 8 características típicas de las fluctuaciones motoras. Excelente, doctor. Súper, yo pienso que tener en mente la identificación de este tipo de fluctuaciones motoras permite establecer un tratamiento personalizado, pues porque cada tipo de fluctuación requiere un enfoque terapéutico diferente. Al final, pues también se está buscando mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, al abordar tanto los síntomas motores como los motores, de los cuales hablaremos más adelante, pues también se va a impactar de manera positiva en el bienestar y, por supuesto, tener en mente la prevención de complicaciones. Doctor, y en ese sentido, me gustaría hacerle una siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son esas principales características clínicas de las diferentes fluctuaciones motoras que acaba de mencionar? Y digamos, de pronto tener en cuenta un poco la epidemiología de estos diferentes tipos de fluctuaciones. ¿Cuál es más frecuente, quizás en su experiencia clínica? Claro. Bueno, excelente pregunta. Les quería mostrar una diapositiva, pero bueno, no nos vamos a entrar en esto ahorita para evitar que cortemos acá un poco, pero quería mencionarles que, bueno, la principal, yo creo que la más prevalente en la práctica diaria es el wearing off, que es el deterioro de fin de dosis, que significa ese acortamiento de la eficacia entre tomas de medicación. Es decir, me tomo el medicamento y el efecto antes de la siguiente, ya el efecto no es el mismo a medida que va pasando el tiempo hasta la siguiente toma. Es decir, me tomo el medicamento y ya me dura 2, 3 horas el efecto, y ya 1 hora antes de la siguiente toma ya me estoy sintiendo mal. Al principio no, yo me tomaba el medicamento y tenía un efecto hasta la siguiente toma. Es decir, me lo tomo ahorita a las 7 y a las 11 toleraba muy bien y me iba muy bien, pero a medida que va pasando el tiempo va teniendo ese deterioro de fin de dosis, ya no me dura esas 4 horas, sino 3 horas. Entonces ya a las 10 de la mañana ya estoy sintiendo que necesito tomar ese medicamento. Otra es las disquinesias, obviamente las disquinesias, y dentro de esas está la disquinesia pico de dosis, que se presenta cuando uno toma la levodopa, que es muy frecuente y muy común. Las bifásicas, que gracias a Dios son menos frecuentes, que se presentan al inicio y al final de la toma del medicamento, que es en un estadio tardío, y se presentan mucho también en pacientes de inicio temprano de la enfermedad. Y las disquinesias en off, que son menos frecuentes, que cuando uno está en su periodo off, es decir, sin el efecto del medicamento, empieza a presentar estas disquinesias, que es como se baile. Está la sinesia matutina, es decir, me levanto una mañana y no tengo efecto de la medicación. Evidentemente, llevo toda la noche sin tomar mucha dopamina o tomar dopamina. Está la otra, que es el deterioro o ese retraso en el inicio del medicamento, que es el delay done. Me tomo el medicamento y me demoro más o menos entre 15 y 30 minutos en hacer efecto. Esto es clave e importante también reconocerlo. Y yo creo que eso debemos siempre preguntarlo en nuestra consulta diaria. Pero también van a haber otras como el on y el off impredecible, es decir, momentos en los cuales, no sé, en cualquier momento del día estoy en off, como ya les expliqué que era el off, y en otros momentos del día estoy en on, pero no reconozco normalmente cuáles son los momentos en que estoy en on y en off. Hay otro que es la falla de dosis en no on. Como le había dicho, ese es el momento en el cual me tomo el medicamento y esa dosis no me hace efecto, no me hace completamente efecto. Generalmente se ve postprandial, es lo más común, en las horas de la tarde. La otra que se llama rebote de fin de dosis, que es esa exacerbación de los síntomas parkinsonianos, es decir, de la discinesia, la rigidez y el temblor, más o peor de lo basal al final de una dosis, que esto es clave. Está el empeoramiento al inicio de la dosis, empeoran los síntomas, sobre todo el temblor, al poco tiempo de tomar levodopa. Y la otra es el congelamiento de la marcha o el freezing of gait, que son esos episodios breves de ausencia o como tal de reducción marcada de la progresión de la marcha. Eso es clave. Esas son realmente una explicación de las 8 fluctuaciones motoras que conocemos actualmente y que podemos identificar en nuestros pacientes. Súper, doctor, muchas gracias. Digamos que con base en lo que nos acaba de compartir, pues quiero resaltar que la evaluación de las fluctuaciones motoras pues es un aspecto crucial en la atención de estos pacientes de Parkinson, ¿cierto? Y pues según entendemos, estas fluctuaciones pueden ser sutiles y pueden variar significativamente entre individuos, entre los diferentes pacientes. Entonces,
a continuación me gustaría que, teniendo en cuenta esto, doctor, discutamos un poco las herramientas y quizás, digamos que técnicas clínicas o digamos que aspectos también del examen físico que usted quizás tiene disponibles y la experiencia que tiene, usted utiliza para evaluar y diagnosticar de manera precisa las fluctuaciones motoras en los pacientes, o sea, lo que permitirá al final una intervención terapéutica más personalizada. Entonces, pues, la pregunta puntual sería, exacto, ¿cuáles son esas herramientas que usted utiliza para hacer un diagnóstico asertivo? Bueno, claro, voy a mencionar primero en el mundo que encontramos. Hay dispositivos para esto. Nosotros acá realmente lo hacemos de manera manual, pero con un diario. Pero les voy a mencionar primero qué dispositivos tenemos, porque deben haber dispositivos que permitan monitorizar esto de una manera no tan subjetiva, pero bueno. ¿Qué dispositivos contamos? Hay varios dispositivos. Hay uno que se llama el PKG, otro es la Kinesia 360, Kinesia U, otro es el StatOn y el otro PD Monitor. Y estos dispositivos van a utilizar unas tecnologías un poco avanzadas que son los acelerómetros, los giroscopios y algunos algoritmos específicos que nos van a proporcionar datos objetivos, no subjetivos, objetivos sobre los síntomas motores, como son el temblor, la lentitud y la rigidez, claramente. Y pues ustedes dirían, oiga, tiene muy buen potencial y lo podemos adaptar fácilmente a nuestra consulta. Pues no es tan sencillo, realmente faltan más estudios para eso, pero sigue siendo la adopción muy limitada porque realmente nos preocupa muchas veces la precisión de los mismos, a veces la complejidad que tiene el uso de estos también, y evidentemente una falta importante de validación que sea independiente, evidentemente. Entonces, y además de eso, tenemos que correlacionar estos datos que nos dan, o estas mediciones que nos entregan estos dispositivos, junto con las observaciones clínicas que hacemos nosotros tradicionalmente. Entonces, realmente, ahorita se utilizan, los pueden utilizar algunos centros, pueden funcionar, pero realmente todavía faltan más estudios para poderlos recomendar normalmente. ¿Y qué hacemos nosotros normalmente en nuestra práctica diaria? Pues hacemos un diario de fluctuaciones motoras. Ese diario se va a realizar durante las 24 horas del día. Uno les entrega un documento donde salen las 24 horas del día y el propósito de este es evaluar durante varios días, por lo menos de 3 a 10 días, cómo fue el rendimiento motor de estos pacientes, o sea, cómo se movió ese paciente, qué sintió ese paciente, pero motor, no motor, porque la parte no motora que es fundamental y yo creo que es la base del iceberg de esta enfermedad, porque de esta enfermedad vemos la puntica nomás del iceberg, que es la lentitud, la rigidez y el temblor, y no vemos esa base tan importante que son los síntomas no motores, pero evaluamos con el diario de fluctuaciones motoras esa puntica del iceberg, que es lo que vemos y la que los pacientes y los familiares ven, y con estos diarios pues nos permite identificar cada hora qué síntomas tiene el paciente, pero para ello nosotros como médicos debemos obviamente estar seguros que las personas y que nuestros pacientes están comprendiendo, identificando primero cuál es el fenómeno ON que tiene. O sea, el momento en el día en que el paciente está con el efecto benéfico de la leopa. Como les expliqué al inicio, es clave que los pacientes sepan qué es el ON y qué es el OFF. Y ahí, para llenar estos diarios, pues necesitamos que los pacientes lo conozcan muy bien. Y evidentemente también los fenómenos OFF. Partiendo de esa idea, ya que les explicamos muy bien a nuestros pacientes cuáles son el ON y el OFF, ahí sí, y además de estar muy seguros que el paciente entiende, que el paciente cada hora nos va llenando qué síntomas tiene. Es decir, me levanto a las 7 de la mañana, me levanto lento, asinesia matutina. Me tomo la levodopa y me hace efecto a los 30 minutos. 7:30 de la mañana me hace efecto. Entonces ya sé que son 30 minutos que se demoran a hacer el efecto. Y me dice, mire, doctor, de 7 a 10 estoy perfecto, pero a las 10 ya estoy sintiendo temblor, lentitud o rigidez. Perfecto. Entonces ya sé que a las 10 está empezando el deterioro fin de dosis porque hasta las 11 se toma el medicamento. Entonces, partiendo de esa idea, ese diario es muy pequeño, es corto, se debe hacer fácilmente y explicar a los pacientes. Créanme que nosotros se los explicamos y para mí se me hace muy fácil que los pacientes lo traigan a la consulta porque me van a permitir hacer un adecuado manejo, que lo veremos en las siguientes charlas, el mejor manejo para estos pacientes. Y si no conocemos, obviamente, las fluctuaciones que presentan, es imposible poder ayudarlos porque realmente no vamos a conocer el efecto real de cada uno de la terapia que le estamos dando, la terapia dopaminética, y no le vamos a poder ayudar. Y yo creo que también es muy importante diferenciar y explicarles para este diario de fluctuaciones a los familiares y al paciente la diferencia entre disquinesias coréicas, generalmente de pico de dosis, que es cuando tienen buen efecto el medicamento, del temblor.
Entonces uno le tiene que decir, oiga, las disquinesias es más como un baile, como una danza, para diferenciar el temblor, para que no noten en el diario temblor cuando son disquinesias, porque eso también es clave, ¿no? Ya saben que las disquinesias hacen parte de las fluctuaciones motoras. Entonces, también enseñándoles eso a los pacientes y llenando un buen diario de fluctuaciones, pues vamos a tener un adecuado manejo terapéutico posteriormente y que lo veremos en las próximas charlas. Muy bien, doctor, excelente toda la información y bueno, creo que ya teniendo en mente o habiendo revisado con el doctor Rodríguez las generalidades de las fluctuaciones motoras y con usted pues teniendo ya mucho más claro los tipos de fluctuaciones motoras que hay, qué herramientas diagnósticas tenemos, pues digamos que se puede confirmar o afirmar que sigue siendo un desafío, ¿cierto? Las fluctuaciones motoras en la enfermedad de Parkinson, pero pues siempre hay que personalizar el tratamiento y buscar como el adecuado para cada paciente. En ese sentido y en el mismo contexto de Parkinson, doctor, no sé si tenga algo más que agregar, creo. Pues realmente para esto, y es clave porque sé que está escuchando muchas personas que no son colegas, recomendarles que para el manejo de las fluctuaciones motoras, el ejercicio es clave, también es fundamental y, y creo que pregunten a sus neurólogos, no todos tienen que ser especialistas en trastorno de movimiento, pregunten a sus neurólogos qué es lo mejor, qué consideran ustedes que, venga doctor, yo escuché esto, lo otro, ustedes qué opinan, también de preguntar no solamente ejercicio, preguntar, oiga, mire, ¿usted qué opina de estos tratamientos que a veces no son médicos? Pidan consejos, pregúntenle a sus neurólogos, háblenles y pues hombre, si escucharon esta charla y se dieron cuenta de la importancia de las fluctuaciones motoras, pues lleguen a la consulta con alguna idea, decirle, doctor, mire que me di cuenta de mi familiar, o me di cuenta yo como paciente que tengo esto y van a ver que con eso les va a ayudar en la consulta, que sabemos que es muy reducida, porque llenar este diario de fluctuaciones la gente dirá, no, qué difícil es llenar esto en una consulta. Pues realmente no, son ustedes o son los pacientes o los familiares los que van a llenar estos datos en la casa. Pero esos son 3, 4 minutos que uno les demora explicándoles a los familiares, a los pacientes y nos van a beneficiar muchísimo, nos van a ahorrar un tiempo importante de consulta y estoy totalmente convencido que conociendo realmente las fluctuaciones motoras de nuestros pacientes podemos tener un mejor tratamiento dopaminérgico. Estoy seguro de eso, pero muy, muy, muy seguro y convencido, ¿no? Y no nos demoramos mucho, así como hacen el diario para migraña, lo mismo para el diario de fluctuaciones para nuestros pacientes de Parkinson, a cualquier edad. Yo creo que a partir del segundo o tercer año es indispensable hacerlo y conocerlo al menos. Sí, doctor, definitivamente. Creo que después de haber explorado cómo se clasifican y las características clínicas más relevantes y estas herramientas que usted nos ha mencionado, creo que ese ejercicio se puede volver un poco más simple y creo que el diario de fluctuaciones pues es una gran herramienta. Entonces, pues comprender todos estos aspectos definitivamente hacen parte de ese enfoque integral que se necesita en la enfermedad de Parkinson. En ese orden de ideas, doctor, le doy gracias por su intervención. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Y de la mano con esto, es importante pues también considerar otro aspecto u otro tipo de fluctuaciones de síntomas motores, de síntomas, perdón, de la enfermedad de Parkinson, que son las fluctuaciones no motoras. Entonces, para ahondar en este tema y profundizar en las fluctuaciones no motoras, quiero presentar a la doctora Lucely Ortega, quien es neuróloga clínica, especialista en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento, líder de la clínica enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento también, clínica de Sebastián Belalcázar, y trabaja también en el Instituto Neurológico del Pacífico y es docente de la Universidad del Valle. Doctora, antes de comenzar y darle paso a su intervención, veo que hay una mano levantada. Si hay alguna pregunta, por favor, pues adelante, prender el micrófono y adelante. ¿No? Creo que hay una manito levantada. Bueno, si no hay preguntas, entonces, doctora Ortega, bienvenida. Muchísimas gracias también por participar y le doy espacio para que nos comparta el tema que hoy nos trajo enfocado en fluctuaciones no motoras en enfermedad de Parkinson. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla.
No sé si ahí ven la presentación. Sí, ahí se ve, Luceli. Dale si quieres a ampliar la presentación. Sí, ahí ya se ve. Si quiere darle clic en modo presentación, doctora. Modo presentación. Sí, ahí abajo a la derecha. ¿Así, cierto? Ah, bueno, la- Mami, te lo metes en el... Ya lo voy a lavar. Tienes que metértelo en los dientes así. Creo que no me permite. A ver. Si quieres, Luceli, lo que haces es ponerlo más grande, bajar la parte de corrección y ahí se ve perfecto. No te preocupes para que lo puedas seguir. Y ahí lo podemos ver. Es que podemos ver tu pantalla, solamente que no aparece en modo diapositiva, que fue lo que pasó al inicio. Pero ahí se puede ver, tranquila. Si lo pones desde la primera diapositiva, ya lo podemos ver. Al lado del menos y del más puedes ponerle para que dé toda la pantalla. Vamos a ver, voy a intentar nuevamente. Agrándalo si quieres y Es que no me estoy intentándolo, pero no me permite. Voy a ingresar desde el otro equipo. podemos de pronto ir resolviendo alguna pregunta que tengan Sí. alguien mientras ella cuadra. Juan, Yo en tu tenía ahí un consulta, comentario. sí, yo también Sí. te quería preguntar, Juan, Sí. aprovechando, y quería preguntarte, ¿tú qué opinas, por ejemplo, con respecto en tu consulta? ¿Qué tanto tú haces diario fluctuaciones? Y no solamente eso, en tu experticia, que sé que tienes muchos pacientes en Barranquilla, ¿cuántos pacientes o desde qué edad tú empiezas a notar que ya empiezan a presentar fluctuaciones motoras en tu experiencia? No lo que nos aparece en la literatura, Sí. en tu experiencia. Y yo te cuento la mía también. Pues Acá un rato. la verdad, a ver, muchas veces lo que comenta uno, pues ha sido también por experiencia personal. Por ejemplo, nosotros, cuando uno estaba empezando, siempre hacía mucho énfasis en preguntar los síntomas motores. Y lógicamente, pues el paciente es mucho más consciente de esas fluctuaciones motoras. De hecho, muchas veces las fluctuaciones no motoras que suceden antes que las fluctuaciones motoras, pues el paciente ni siquiera es consciente, ni siquiera que eso sea un síntoma del Parkinson, sino a veces el paciente piensa que es un síntoma psiquiátrico. Y yo he tenido muchos pacientes, por ejemplo, que la ansiedad, que de hecho muchas veces se da justamente en una relación temporal con la levodopa, que claramente es una fluctuación no motora, esos pacientes muchas veces son enfocados como psiquiátricos y son derivados y le cambian el tratamiento ansiolítico y tal. Y después cuando uno va a preguntar y cuando uno va a ver el diario y cuando uno realmente enfatiza la relación que tiene con el medicamento y con la evolución de la enfermedad, pues se da uno cuenta claramente que es una fluctuación no motora. Entonces, a partir de eso, digamos que lo que hemos visto, tanto con los residentes, etcétera, cuando hacemos la consulta, es que realmente las fluctuaciones no motoras son muy frecuentes y aparecen más tempranamente. Yo personalmente ya, si uno se pone muy detallista en preguntar acerca de las fluctuaciones, inclusive no motoras, tú las puedes ver a partir inclusive del año y medio. Eso que muestra el estudio ahí del 16% a los 9 meses no está nada alejado de la realidad. Lo que pasa es que uno muchas veces, el paciente a veces también está a veces contento con el efecto que tiene, pero ya si uno pregunta más específicamente, el paciente está empezando a perder el efecto y está empezando a tener esos deterioros de fin de dosis, pero no son tan marcados y entonces al paciente no le generan una complicación grande y el paciente pasa por encima de eso. Pero realmente si uno es enfático en preguntar, estos son fenómenos que son supremamente tempranos. Ahora, está el fenómeno discinético que
en el subtipo de pacientes con enfermedad de Parkinson inicio temprana son frecuentes. Las discinesias, de hecho, en los pacientes con enfermedad de Parkinson temprana, y ahí es donde hemos enfatizado, y tú lo has enfatizado en muchas charlas, y yo también lo hago en muchas de las charlas que hago, es que el manejo de la dosis de levodopa debe ser muy cuidadoso. Hay ya varios estudios que correlacionan la dosis de levodopa y el inicio de la dosis de levodopa directamente con la presentación de los fenómenos discinéticos. Entonces hay que ser cuidadoso en ese manejo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y la dosis que recomendamos normalmente es 400 miligramos por ese mayor tiempo posible. Yo soy muy cuidadoso y lo acepto aumentando la levodopa. Yo entreno a mis pacientes para que no se habitúen a dosis muy altas, sino habitúen a dosis bajas, intermedias, y voy utilizando alternativas terapéuticas diferentes para evitar aumentar tan rápidamente la levodopa. Y de acuerdo contigo, vemos disquinesias rápidamente, y para mí las disquinesias son incapacitantes. Los pacientes realmente se quejan de disquinesias. Evidentemente, si tú pones en una balanza a nuestros pacientes entre disquinesia, ¿usted qué prefiere cuando llevamos un paciente a cirugía? ¿Mejorar la disquinesia o mejorar la bradicinesia? Y el 99% va a decir bradicinesia, rigidez y temblón, no, y dejan a un lado las disquinesias, pero son incapacitantes. Yo sé, ya creo que Luceli pudo compartir la pantalla, pero aquí vamos a responder unas preguntas. Primero, de mi estimado amigo el doctor Saúl Palomino, que nos envía una pregunta que dice: ¿cómo se manejan las fluctuaciones en un mismo paciente que los hace dado... perdón. ¿Cómo No se sé. manejan? ¿Cómo se Sí. manejan las fluctuaciones en un mismo paciente que las hace en un momento dado de diferente especificación y tipo en cada mi cuerpo? Sí, mi estimado Saúl, podemos hacerlo, podemos respondértela, con el mayor gusto lo hacemos, pero vamos a tener unas cápsulas solamente dedicadas a eso. Y son de otros expertos, amigos geniales, así que créeme lo que esa pregunta te la vamos a responder posteriormente. Créeme lo que sí. Nos encantaría, pero estaríamos quitándole un poquito de protagonismo a las cápsulas. Sí, de protagonismo a las siguientes cápsulas, y los vamos a dejar exacto. ¿Pero qué dice? Vamos a dejarlos un poquito ahí con la curiosidad. Pregunta adicional, y es que en la experiencia de ustedes, como speaker del webinar, ¿cuál es la fluctuación motora más temprana que encuentran? En mi caso, por ejemplo, el deterioro fin de dosis es lo más frecuente, ¿no? Yo también lo pronuncié en la charla. La pérdida del efecto. Deterioro de fin de dosis. El deterioro de fin de dosis es clave. Mira, ¿qué consejo les doy de mi práctica diaria? Yo arranco preguntándoles: ¿usted cómo se encuentra? Le pregunto al paciente: ¿usted cómo se encuentra de acuerdo a la última consulta? ¿Tiene disquinesias o no tiene disquinesias? Que lo ven, y el familiar lo ve, y uno los ve en la consulta. Y luego empiezo a preguntarles el deterioro de fin de dosis, el tiempo on, o sea, el tiempo de eficacia del medicamento, y luego les pregunto el delay on, que es el retraso en el inicio del medicamento. Pero de acuerdo con Juan Camilo, y como lo mencioné en la charla, el principal, y en el mundo, no solamente en nuestra práctica diaria, en nuestra experiencia, es el deterioro fin de dosis. Y yo creo ahí, complementando una cosa que es muy importante, yo creo que debemos enfatizar más. Por ejemplo, a veces solamente nos enfocamos en si responde o no a la levodopa, y realmente la situación es mucho más compleja, porque de hecho, como bien dice el doctor Saúl, hay pacientes que pueden hacer cierto tipo de respuestas a ciertos horarios y cierto tipo de respuestas en otros horarios, con la misma dosis de levodopa. Por lo tanto, es muy importante que se individualice al paciente, tú sepas exactamente dónde están ocurriendo esos fenómenos irregulares, porque muchas veces eso nos va a dar muchas herramientas, y precisamente para eso es el diario, para que uno pueda individualizar mucho más específicamente dónde está el problema y dónde puedes incidir. Y de hecho eso también puede darnos orientación hacia la etiología de la fluctuación, porque como estaba diciendo Juan Diego, que es muy importante, muchos de los pacientes tienen alteraciones gástricas, de vaciamiento gástrico, etcétera, y probablemente una infección por el Helicobacter pylori. Entonces, eso también hay que mirarlo, hay que resolverlo. No solamente todas las causas son neurológicas de la fluctuación, sino hay causas sistémicas que pueden estar generando alteraciones en la fluctuación. Y una cosita ya para complementar y para dar paso a Luceli, por ejemplo, le comento al profesor Saúl, es que una cosa que nos ayuda para el manejo del deterioro fin de dosis, ya que estamos patrocinados por ellos, pues el Stalevo sirve mucho para el manejo del deterioro fin de dosis, no tanto para el delay on. Sirve para el deterioro fin de dosis. Entonces,
si nosotros logramos con el diario de fluctuaciones identificar qué es lo que le predomina a este paciente, qué clínica tiene y cuáles son las fluctuaciones motoras que está presentando, pues podemos elegir el mejor tratamiento de acuerdo a las características de la fluctuación motora que presenta el paciente. Fluctuación motora, no motora, ¿no? Porque si usted incluye las no motoras, ahí yo ya le digo, oiga, juguemos con otros medicamentos también, ¿no? Entonces, De acuerdo. ahí respondió esa pregunta, pero ya dejo que nuestros amigos la contesten posteriormente. Hola, Doctor, no sé si, doctora, ¿pudo? no sé si ven ahí mi presentación. Sí, pero no en modo presentación. Si quiere, agrande la diapositiva y la presenta así, doctora. No, es que no me permite. Cuando le doy presentar me aparece. Ahí no están viendo, yo estoy viendo acá la presentación. Pero no se ve en modo presentación. Agrándala simplemente y para que quede lo más grande ahí en la pantalla y ya presentas, que vemos bien, no te preocupes. Es que no permite agrandar. Pero si quieres, Luceli, lo que podemos hacer es Bueno, comentarlo. podemos hacer un comentarlo. conversatorio, sí. Sí, conversémoslo. No, Sí, no hay afán. perfecto. De una, doctora. Bueno, sí, Entonces, listo. Hagámoslo así. Entonces, doctora, bueno, de antemano excusas con todos por los temas tecnológicos, pero continuemos entonces con el webinar y conversatorio. Y doctora, de acuerdo a la participación que usted ha tenido también en las cápsulas y en el curso que mencioné, así como lo dije con el doctor Juan Diego Vargas, el tema que vamos a tratar a continuación son fluctuaciones no motoras. Entonces, me encantaría iniciar esta parte del webinar, esta parte final, preguntándole qué son las fluctuaciones motoras en la enfermedad de Parkinson y cómo se manifiestan clínicamente. bueno, inicialmente pues yo quería hacer una introducción respecto a la importancia de los síntomas no motores. Juan Camilo presentó una diapositiva o digamos un esquema que es muy importante en la evolución de la enfermedad de Parkinson. Y es sobre todo porque cuando el paciente se presenta en la consulta, se presenta con los síntomas motores, pero para este tiempo el paciente ya tiene 10, 15, 20 años de enfermedad y presenta síntomas no motores, como generalmente son prodrómicos o que se presentan muchísimo tiempo antes de los síntomas motores. Es decir, que cuando nosotros vemos ese paciente ya tiene una neurodegeneración importante en estadio avanzado, y eso es lo que hace que el paciente rápidamente, después de los síntomas motores, empiece a fluctuar. Los síntomas no motores han sido siempre tanto no identificados por el paciente, porque con mucha frecuencia se asocian a enfermedades adicionales, a síntomas depresivos, no lo relacionan en sí con la enfermedad, entonces con alta frecuencia no lo manifiestan. Y lo segundo es que inicialmente no se tenía mucha experticia en identificarlos, entonces esto ha llevado a que los pacientes con muchas oportunidades no tengan el manejo adecuado. Y si hablamos de la neurodegeneración, sí o sí, como dijo Juan, todos estos pacientes finalmente van a hacer fluctuaciones, todos van a fluctuar porque todos tienen neurodegeneración. Es importante también otro concepto adicional para tener en cuenta, es que si bien el sistema dopaminérgico es el sistema que más se compromete en la enfermedad de Parkinson y la neurodegeneración es más importante a nivel del sistema dopaminérgico, existen otros sistemas que también están comprometidos, como el sistema serotoninérgico, el sistema de la adrenalina, de la noradrenalina, del glutamato, que llevan a que los pacientes con enfermedad de Parkinson tengan muchísimos síntomas adicionales a los que conocemos, como es el temblor, la rigidez y la bradicinesia, y todas las alteraciones motoras, incluida la alteración en la marcha. Entonces, el sistema, por ejemplo, colinérgico relacionado con los síntomas del deterioro cognitivo principalmente y la apatía, el sistema serotoninérgico que está relacionado sobre todo con las fluctuaciones que tiene el paciente durante el día en el estado de conciencia, la somnolencia o las alteraciones que tiene durante el día en la somnolencia, o el sistema noradrenérgico que tiene mucho más relación con los síntomas gastrointestinales y urinarios y que hacen parte de otros sistemas que también debemos conocer porque se deben tratar en todos los pacientes. Entonces, estos síntomas no motores son prevalentes desde que el paciente empieza los síntomas motores y varían tanto de paciente a paciente como dependiendo de la evolución de la enfermedad. Es decir, un paciente que tiene mayor tiempo de enfermedad va a tener síntomas no motores más importantes. Entonces, si bien el concepto de la neurodegeneración lleva a que haya una alteración dopaminérgica,
que haya una alteración en los receptores dopaminérgicos. Es también importante entender que además del uso de la levodopa es la neurodegeneración lo que lleva a que estos pacientes sí o sí empiecen a fluctuar. Y de la misma manera como el paciente hace las fluctuaciones motoras, hace los episodios de off, hace los episodios de asinesia matutina, de asinesia nocturna, episodios de no on, episodios de on retardado, de corta duración. Asimismo, este paciente empieza a tener también fluctuaciones en los síntomas no motores, ¿sí? Es decir, al tener esta disregulación dopaminérgica y de todos los otros sistemas, el paciente también empieza a tener fluctuaciones en los síntomas no motores. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que con mayor frecuencia fluctúan los pacientes en los estadios de off? El principal es la ansiedad. Entonces, los pacientes pueden manifestarse como con sensación de dolor torácico, sensación de que algo va a ocurrir, algunos sensación de pánico, crisis de pánico, y casi siempre lo hacen en los episodios de off. ¿Qué otro síntoma no motor fluctúa con mucha frecuencia? La fatiga. Entonces, los pacientes en los episodios de off se sienten cansados, fatigados también. Con mucha frecuencia pueden hacer fluctuaciones cognitivas, es decir, el paciente no tiene la misma capacidad para concentrarse, el paciente no tiene la misma capacidad para realizar las actividades que con frecuencia hace. Entonces eso, igual que como se presentan los episodios de off motores por las alteraciones a nivel de los neurotransmisores, igual se presentan en los síntomas no motores. Que es importante también tener en cuenta en estos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y los síntomas no motores. La manifestación motora, cuando los pacientes hacen el wearing off, que es como uno de los síntomas que más identifica el paciente, ya tenemos una neurodegeneración importante. Por tanto, estos pacientes con mucha frecuencia presentan síntomas premonitorios, tanto de estas fluctuaciones motoras y no motoras, y que es importante tenerlos en cuenta. Los estudios dicen, por ejemplo, que uno de los principales síntomas motores que el paciente presenta es la asinesia matutina o la asinesia nocturna, en la cual el paciente es un síntoma premonitorio de que las fluctuaciones van a empezar. También, por ejemplo, cuando los pacientes, lo que hablaba el doctor Juan Diego, empiezan a hacer síntomas generalmente hacia el mediodía, cuando la levodopa no tiene buena absorción, también es un premonitorio o es un síntoma temprano de que ese paciente va a empezar a fluctuar, que va a empezar a tener fluctuaciones tanto motoras como no motoras. ¿Qué otro síntoma es importante? Los pacientes con mucha frecuencia empiezan a notar variabilidad en el efecto de la levodopa, entonces pueden tener días buenos, pueden tener, y hay un día que no es tan bueno como el otro, es decir, pese a que no hay algo que esté generando, se toman la misma medicina, no tienen estrés, están durmiendo bien, están bien, y pese a eso, los pacientes notan diferencia entre un día a otro. Hay dos síntomas también no motores muy importantes, que son los síntomas gastrointestinales. Estos pacientes, la fluctuación la manifiestan principalmente como sensación de dolor abdominal, sensación de disconfort abdominal, sensación de náuseas, y con mucha frecuencia son pacientes que les hacen endoscopia, que les hacen una cantidad de estudios buscando la causa del dolor o de los síntomas abdominales, y nunca lo encuentran porque justamente no está relacionado con nada gástrico, sino que está relacionado con la disfunción a nivel, o digamos, con los síntomas no motores del paciente. También es importante saber que estas fluctuaciones motoras, no motoras, pese a que no son tan frecuentes como las motoras porque no se identifican, más del 50% tienen fluctuaciones no motoras asociadas a las fluctuaciones motoras, y se pueden presentar en los mismos episodios en que se presentan las fluctuaciones motoras o independiente a estos episodios. Doctora, muchísimas gracias. Digamos que por toda esa definición de fluctuaciones no motoras, creo que es clave tener toda esa diferenciación que usted acaba de mencionar y pues tener muy presente que son distintas al movimiento, ¿cierto? Toda esta afectación en el estado de ánimo, la cognición, como usted menciona, las funciones autónomas, y pues que por supuesto se tienden a manifestar como depresión, ansiedad, trastornos del sueño, problemas de memoria, entre otros.
En ese contexto, quisiera también preguntarle, o bueno, afirmar que tanto las fluctuaciones motoras como las no motoras afectan pues significativamente la calidad de vida, como es evidente. Sin embargo, pues cada tipo de fluctuación impacta en áreas diferentes, ¿cierto? Y digamos que uno podría decir que las fluctuaciones motoras limitan la capacidad de realizar actividades diarias y quizás las no motoras pues pueden afectar un poco más la relación social, el estado de ánimo y la independencia del paciente. Pero quizás podemos profundizar un poco en esas diferencias que existen puntuales entre las fluctuaciones no motoras y motoras y sobre todo en el enfoque o el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Pues digamos que creo que parte de eso es la identificación. El paciente identifica mucho más fácil una fluctuación motora que una fluctuación no motora, ¿sí? Lo segundo es que por el mecanismo, como hablamos de la degeneración dopaminérgica y la relación que tienen los síntomas no motores con otros sistemas, muchas veces los tratamientos no están enfocados a las fluctuaciones no motoras, entonces los tratamientos muchas veces sirven para las fluctuaciones motoras, pero no siempre sirven para las fluctuaciones no motoras. Lo tercero es que las escalas de calidad de vida en estos pacientes todos muestran que los pacientes que tienen síntomas no motores no tratados o fluctuaciones no motoras tienen peor calidad de vida y tienen peor pronóstico en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante siempre preguntarlas, conocerlas, saber que el paciente puede fluctuar también en sus síntomas no motores y tratar de enfocar el manejo porque algunos estudios dicen que si bien los medicamentos no están enfocados todos para las fluctuaciones no motoras, si tratamos las fluctuaciones motoras, el paciente puede mejorar también las fluctuaciones no motoras. Pero sí, es concluyente, los pacientes que tienen fluctuaciones no motoras, sus escalas en calidad de vida son peores que los pacientes que no tienen las fluctuaciones. Súper, doctora. Hay algunas preguntas en el chat. El doctor Edgar Eliud Castillo menciona cómo diferenciar fenomenología motora y no motora de efectos secundarios por la medicación o se pueden considerar iguales. Da un ejemplo, distonía de grueso artejo por levodopa, de la matutina del parkinsoniano o la espasticidad en la marcha. Bueno, lo que el doctor dice es muy importante, y de pronto en los síntomas no motores no lo mencioné, y es que también es importante evaluar qué otros medicamentos toman los pacientes, porque muchas veces los pacientes, los mismos medicamentos son los que producen la sintomatología. Respecto a las fluctuaciones motoras, ¿cómo identificar si es un efecto de una disquinesia o si es un efecto off? Pues eso está más relacionado con la toma de los medicamentos, con los horarios de la toma y con los efectos. En ese caso nos puede ayudar mucho el diario que el paciente hace o el interrogatorio, que nos permita orientar exactamente en qué momento se da ese síntoma, ¿sí? Porque si es un síntoma de off, tendríamos que hacer una modificación para mejorar y tal vez poner un estímulo dopaminérgico continuo que nos permita mejorar el síntoma, o si está relacionado con el medicamento, también hacer el ajuste para que el paciente no tenga esos picos de dosis que lo lleven al síntoma. Pero básicamente el interrogatorio es lo que nos va a permitir diferenciar en qué momento se presenta ese síntoma. De acuerdo. Y doctora, con base en lo que menciona y digamos que también la complejidad del impacto en la calidad de vida de las fluctuaciones no motoras, pues estas requieren un enfoque multidisciplinario. Y en ese sentido me gustaría preguntarle qué estrategias terapéuticas están disponibles para el manejo de las fluctuaciones no motoras en la enfermedad de Parkinson y digamos que en su experiencia clínica, ¿qué nos puede compartir al respecto? Bueno, en las estrategias terapéuticas, en general para las fluctuaciones, tanto motoras como no motoras, lo más importante inicialmente es tratar de dar el mayor tiempo de duración a la levodopa, es decir, mejorar ese mecanismo, el buffering del que habló Juan Camilo, para que el paciente pueda tener digamos, una dopamina de forma continua, y para eso nos van a ayudar algunos medicamentos, y no tener la pulsatividad de la levodopa, ¿sí? Porque justamente lo que precipita y lo que hace que los síntomas sean de más difícil manejo es la pulsatividad de la levodopa. Entonces, dar medicamentos que tengan efecto prolongado nos pueden ayudar, ¿sí? Lo otro que nos puede ayudar son los IMAO, que permiten que el efecto asociar un ICOM, perdón, que permiten que el efecto de la levodopa dure un poco más y el paciente tenga mejor ese on corto o esos episodios que hace de off.
Y también, obviamente, los glutamatérgicos nos pueden ayudar también muchísimo en las fluctuaciones, porque parte de la fisiopatología de las fluctuaciones motoras y no motoras es la hiperactividad glutamatérgica que presentan los pacientes finalmente con la degeneración dopaminérgica. Entonces, también sirven mucho asociar glutamatérgicos. Todo esto debe ser enfocado y según el paciente, según los síntomas, según el tiempo de evolución, según las comorbilidades. Pero sí, la estrategia siempre es mejorar o tratar de dar un tratamiento dopaminérgico continuo. Eso lo podemos hacer con medicamentos de efecto prolongado como los agonistas dopaminérgicos. Y aquí sí están los IMAO también, está la rasagilina, está la safinamida y asociar medicamentos como los ICOM, ¿sí? Entonces, el entacapone nos sirve mucho porque el entacapone ayuda a que la levodopa tenga un mayor tiempo de duración. Excelente, súper claro. Doctora, y en ese, digamos que en ese enfoque individualizado de cada paciente, hay dos preguntas también en el chat relacionadas con esto. La primera, por parte del doctor Luis Alexander Granados, él pregunta si se puede mezclar amantadina y safinamida en paciente fluctuador con disquinesia. Esa es la primera pregunta y otra pregunta de otra doctora, pero contestemos esta y continuamos con la segunda. Bueno, la contesto. Si se puede combinar, los estudios de safinamida de seguridad no mostraron que haya efecto que muchos pacientes tenían amantadina y no se reportaron efectos adversos. Sin embargo, si yo voy a dar, y también hay que tener en cuenta que la safinamida tiene un doble efecto, no es solo, tiene un efecto bloqueador de calcio, tiene además de eso el efecto glutamatérgico, entonces puede ayudarnos con los síntomas motores. Yo pienso que siempre se debe evaluar la comorbilidad, ¿sí? Ver qué otras comorbilidades tiene el paciente, pero los estudios de safinamida mostraron seguridad y se pueden usar. Uno tiene que, obviamente, tratar de optimizar siempre la terapia en los pacientes y tratar de optimizar el uso de cada medicamento. Perfecto. ¿El doctor Vargas o el doctor Rodríguez tienen algún comentario a la pregunta? Sí, esa pregunta, digamos, a nosotros aquí en la costa, que es muy frecuente el uso de amantadina, de hecho vemos que está generalizado el uso de amantadina aquí. Entonces, digamos que la experiencia que hemos tenido con la amantadina es importante. Hay que decir que la amantadina, cuando uno la ve internacionalmente, pues es un fármaco que ha sido utilizado prioritariamente como antidiscinético, ¿no? En etapas tardías. Aquí hemos visto, por ejemplo, que pacientes, digamos, utilizan la amantadina de manera temprana por indicación del neurólogo y realmente hemos tenido una buena respuesta con la amantadina a nivel de otros síntomas motores que no necesariamente tienen una indicación antidiscinética. ¿Por qué digo eso? Porque la safinamida, también a dosis de 100 miligramos con la estimulación glutamatérgica, pues tiene un efecto antidiscinético que en pacientes que tienen discinesias muy severas, a veces nos toca complementar, utilizar uno o varios fármacos antidiscinéticos que de hecho incluyen también la clozapina. Entonces, la combinación de amantadina y safinamida realmente en los estudios no ha mostrado ningún problema, como dice Lucelis, pero aparte en la vida real, o sea, en la experiencia clínica real de esto, no vemos mucha diferencia. Sí hay que tener un poco de precaución, digamos, diría yo, en la población mayor, y no tanto, digamos, por la combinación, sino más bien por la amantadina en cierto tipo de efectos secundarios que puede tener, como son las alucinaciones, y a veces hacen retención urinaria, y a veces hacen lívidos reticulares, pero en general, digamos que esa combinación tampoco es tan extraña en nuestra práctica clínica y creo que se puede utilizar. Sí, yo solamente para complementar Adelante, una cosita más, es que recuerda al doctor Granados que de tomo la safinamida no es antidiscinético, ¿no? Lo que se ha visto en los estudios es que puede no aumentar las disquinesias, no los aumenta. El paciente puede tener disquinesias, tú le pones safinamida para mejorar la sintomatología motora y puede que no aumente las disquinesias como puede que las aumente, ¿no? O sea, tampoco es que no va a presentarlas, no. Yo tengo pacientes en mi práctica diaria que me toca adicionarles safinamida para mejorar la sintomatología motora, pero a sabiendas de que tiene disquinesias y puede aumentarlas en algunos casos, pero realmente no es antidiscinético. Y evidentemente, si tú quieres mejorar pues tener una mejoría motora mayor, pues sí, le puedes poner safinamida y además le adicionas la amantadina para mejorar la parte de las disquinesias, ¿no? Y pues evaluar que la safinamida no se las vaya a aumentar, sino que las mantengan estables, no que se las vaya a disminuir, eso sí, no. Solamente era para complementar eso, no más. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hay 3 comentarios en el chat, los voy a dejar allí para terminar el tema de fluctuaciones no motoras con la doctora y ya pasamos a preguntas generales porque son preguntas
digamos que abarcan todos los temas. Entonces, con el orden del conversatorio vamos a continuar. Doctora Ortega, teniendo en cuenta lo que nos mencionaba, pienso que es fundamental integrar las fluctuaciones no motoras en el diagnóstico y manejo general de los pacientes con enfermedad de Parkinson. En ese sentido, le quisiera preguntar cómo se integrarían las fluctuaciones no motoras en el diagnóstico y en el manejo general de los pacientes, y dentro de las, digamos que herramientas en este sentido que usted quizás utiliza en su práctica clínica diaria, que nos puede aconsejar. Bueno, digamos que yo lo que hago, lo más importante es, uno, conocerlas, saber que están ahí. Dos, que generalmente cuando el paciente presenta fluctuaciones motoras, ya ha tenido fluctuaciones no motoras hace un tiempo, o sea que siempre hay que preguntarlas. Tener en cuenta las más importantes, que son la ansiedad, las fluctuaciones cognitivas, y siempre preguntarlas dentro de la consulta para que la consulta no se haga muy extensa. Y digamos que lo que yo hago es más en la consulta, lo que yo hago a los pacientes siempre es preguntarles sobre su estado general en el día. Entonces yo les pregunto cuál es su mejor on, cuál es su peor off, cómo están durante el día, y eso me va a permitir en la medida del tiempo poder evaluar si el paciente está haciendo estas fluctuaciones o no. Eso es clínico, ¿sí? Es clínico. Las herramientas y cuestionarios para poder identificar fluctuaciones no motoras, digamos que es muy complejo hacerlo. Hay muchos cuestionarios en los cuales se evalúan los síntomas no motores, la calidad de vida, el impacto, pero como tal para medir una fluctuación no. Pero si yo le pregunto al paciente seguramente, y si le hago un interrogatorio dirigido, muchos de los pacientes, sobre todo la ansiedad, muchos de los pacientes la presentan. El síntoma abdominal es muy frecuente también en los pacientes. Eso. Y la integración entre las fluctuaciones motoras y no motoras, pues está escrita, y casi todos los pacientes, más del 50% de los pacientes que presentan fluctuaciones motoras las presentan no motoras, y casi siempre se presentan al tiempo, es decir, en el off los pacientes presentan las fluctuaciones no motoras. En el on algunos pacientes pueden tener también unas fluctuaciones, sobre todo neuropsiquiátricas. Se han descrito muchos pacientes, sobre todo con hipomanía, en los cuales presentan en los estadios de on relacionados con la levodopa, sobre todo en estadios avanzados. Muy bien, doctora, y en este punto, digamos que también pensando un poco en las barreras que hay y teniendo en cuenta como el contexto del sistema de salud de Colombia, y digamos que en el espacio, en el escenario clínico de los pacientes con enfermedad de Parkinson, que tienen fluctuaciones motoras y no motoras, la importancia, por ejemplo, de la colaboración multidisciplinaria, trabajar en equipo con neurólogos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales. En su experiencia, ¿qué tan frecuente es este enfoque? ¿Qué barreras hay al respecto? Y quizás, ¿qué nos podría recomendar para tener ese enfoque mucho más integral y multidisciplinario? Y por supuesto, si el doctor Vargas y el doctor Rodríguez tienen comentarios, adelante. Bueno, creo que es muy importante trabajar siempre en equipo. Creo que depende también mucho. Hay algunos lugares donde uno puede tener un equipo. En el instituto, por ejemplo, tenemos un buen equipo y trabajamos con la neuropsiquiatra, trabajo con los neurólogos, y se puede hacer. En algunos otros lugares no se puede hacer, pero creo que sí es importante mantenerlo. Y también es importante por la medicación, porque muchos de los medicamentos que reciben estos pacientes empeoran sobre todo los síntomas no motores y muchos de los síntomas motores. Entonces uno envía al paciente al psiquiatra porque tiene depresión y le mandan olanzapina, por ejemplo, y el paciente pues se va a poner con mayores síntomas motores. Entonces la comunicación es muy importante porque muchos de los síntomas están precipitados o son secundarios a los medicamentos que le damos al paciente. Y de por sí el paciente de enfermedad de Parkinson es un paciente siempre polimedicado. Los estudios cada vez son más claros. No se retrase el uso de levodopa, use levodopa dosis bajita, máximo 400 miligramos cuando esté empezando, vaya subiendo máximo a 6 miligramos por kilo los primeros años y póngale otros medicamentos. Entonces este paciente, empezando la enfermedad, ya va a ser un paciente polimedicado. Y si le tratamos los síntomas no motores que no mejoran con el manejo dopaminérgico, pues vamos a tener que asociar más medicamentos, porque el paciente realmente, si no se le tratan adecuadamente los síntomas, pues va a tener una mala calidad de vida, independiente que no esté temblando, independiente que tenga
no tenga bradicinesia, el paciente no va a tener calidad de vida. Las alteraciones en el sueño, por ejemplo, que son tan frecuentes en esos pacientes, se deben tratar. Si no, un paciente que no duerme, por más que le des un adecuado tratamiento dopaminérgico, el paciente no va a tener buena respuesta. Entonces, sí, el manejo integral, totalmente de acuerdo. Y si no hay integralidad, por lo menos siempre revisar todas las historias clínicas, revisar todos los medicamentos que el paciente toma, las dosificaciones, los horarios, para tratar de que ese paciente, en medio de todas las cosas que le enviamos, pues pueda tener las mejores condiciones. Yo quiero complementar una parte con eso, que es que realmente en la enfermedad de Parkinson, que antes pensábamos que era una enfermedad netamente neurológica, realmente a partir de la cantidad de síntomas motores y no motores que tiene el paciente, pues tenemos muy claro que el manejo tiene que ser multidisciplinario y pues en cada sitio que estemos tenemos que intentar buscar un equipo en conjunto, porque como bien dijo Lucelis, muchos de los medicamentos que utilizan los psiquiatras pueden empeorar los síntomas parkinsonianos. Muchos medicamentos también que utilizamos nosotros pueden tener síntomas psiquiátricos también. Y hay otro factor que falta comentar que también es muy importante. Por ejemplo, la interacción con los neurocirujanos también es muy importante, porque hay terapias avanzadas que pueden darle una calidad de vida a los pacientes bastante buena, y para eso debe hacer una adecuada selección del paciente, digamos, para este tipo de terapias avanzadas. Por otro lado, por ejemplo, la parte de la rehabilitación. La parte de rehabilitación es fundamental en el paciente parkinsoniano, de hecho, desde etapas tempranas, y muchas veces vemos por las características del sistema o por las características de la institución que a veces se pierde mucho en la calidad de estas terapias. Las terapias no son enfocadas adecuadamente, no se realizan acorde con las necesidades del paciente, porque muchas veces se piensa que el paciente pues, se enfoca mucho a partir de una isquemia cerebral o de otro tipo de enfermedades, y realmente el paciente parkinsoniano tiene, digamos, indicaciones muy precisas de rehabilitación que si no se manejan adecuadamente, pues no van a ser fútiles para el paciente. Entonces es fundamental desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista de seguimiento, un manejo multidisciplinario, y eso sin hablar de la genética, que ya no podríamos decir que es el futuro, sino es el presente de la enfermedad de Parkinson. Así es. Gracias, doctor. Doctor Vargas, ¿me ayudaría con esta pregunta? ¿Cuál sería la mejor estrategia en paciente con disquinesia en ON de la doctora Mar? Claro. Recuerden que de todos modos vamos a tener una cápsula solamente dedicada al tratamiento. Nuevamente les digo, esta charla era una breve introducción, esta cápsula es una breve introducción, así que vamos a responder algunas preguntas, pero veo que hay varias con respecto al tratamiento que nosotros podemos resolver, pero estoy seguro, guárdenlas, porque vamos a tener una cápsula solamente dedicada a tratamiento. Y esta charla solamente, como les digo, era una breve introducción, vamos a mostrarles, pero bueno. Varias estrategias. Se las voy a mencionar rápidamente, general. Podemos utilizar apomorfina, ¿no? En esos casos de esos pacientes. Agregar amantadina, dosis óptimas, evitando la dosis nocturna que puede producir alucinaciones, con un máximo de 400 miligramos al día, aunque en Latinoamérica vemos que entre 300 y 400, 300 con una dosis óptima, a veces arriba de 300 empiezan a tener efectos secundarios, resecada, entre otros, pero eso es una dosis óptima. Si no quieres aumentarla y puedes ponerla hasta fenamida, no hay ningún problema, pero recordando que pueden aumentar en algunos casos disquinesias, aunque se ha visto que no, se mantienen estables. Y la cirugía en estos pacientes también sería un buen candidato, ¿no? Si el paciente está presentando disquinesia xenón. Y evidentemente otra estrategia que también es motivo de otra charla es hacer un adecuado uso de la levodopa, optimizando dosis. Uno lo que puede hacer es fragmentar la levodopa con dosis un poco más cortas, pero con dosis más bajas, es decir, dosis más bajas no, sino fraccionando, por ejemplo, la medicación, la dosis, y optimizando las horas, ya no 4 horas, sino 2 horas, y vamos disminuyendo el medicamento a dosis más bajas para evitar esas disquinesias, ¿no? Pero eso podría ser varias de las estrategias que podemos utilizar para el manejo de las disquinesias en ON. Gracias, Ahí, doctor. quiero hacer un comentario de eso, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Diego, pero hay una cosa importante, y eso sí, a veces se plantean en pacientes que, como tenemos que individualizar la terapia, plantean esquemas terapéuticos que parecen extraños. Nosotros estamos acostumbrados a la medicación cada 8 horas, la medicación cada 6 horas, y hay pacientes que a veces tenemos que fraccionar, y tenemos que hacer, de hecho, fraccionamientos asimétricos, inclusive utilizar distintos tipos de levodopa para intentar que el paciente en esos momentos en los que se siente peor, pues pueda tener una mejoría. Entonces, muchas veces tenemos que irnos a cosas atípicas que a veces no son tan convencionales,
pero que al final al paciente le están generando una mejoría. Entonces eso es muy importante. A veces no tenemos que casarnos siempre con esa misma estrategia, las 4 veces, tal, sino a veces hay que individualizar y a veces utilizar diferentes presentaciones en el paciente para mejorar. Y tú la puedes fraccionar muchas veces, colocarla con vitamina C y con agua, que yo a veces en mi charla les pongo cómo hago con algunos pacientes. Son cosas que no son tan empíricas ya porque realmente ya están publicadas en la literatura y muchos de los neurólogos lo hemos hecho, pero realmente son muchas las estrategias y hay que individualizar el tratamiento, nada que hacer. Tú tienes que ver ese paciente, identificar en qué momento está haciendo la discinesia de pico de dosis y tú vas fraccionando, disminuyendo, agregando otra cosa, si tiene la posibilidad de apomorfina, si tiene la posibilidad de cirugía, pero empezar a tratar de optimizar lo mejor posible, personalizando el tratamiento con ese paciente. De acuerdo, muchas gracias. Digamos que en aras del tiempo hay 5 preguntas más, entonces 5 minutitos más, pero les pido preguntas un poco, respuestas concretas. ¿Les parece? La siguiente es de la doctora Jenny Trujillo y pregunta qué diferencia hay entre temblor esencial y Parkinson. Quizás la doctora Ortega me pueda ayudar con esta pregunta. Bueno, la diferencia es pues bastante grande. Temblor esencial, temblor bilateral de postura y acción, es decir, tiemblan las 2 manos en postura y acción y es un temblor progresivo, casi no se asocia a otros síntomas. Y el Parkinson, y tiene que sí o sí haber bradicinesia. El paciente debe estar lento, debe tener bradicinesia como característica cardinal asociada a un temblor que principalmente es de reposo y puede encontrarse rigidez. En el Parkinson siempre es asimétrico, es decir, el paciente siempre tiene compromiso más de un lado y se va a conservar asimétrico hasta el final. Perfecto. Entonces, las características más importantes. Ok, muy bien. El doctor Edgar Castillo nos comparte un caso que tuvo y dice que en estos días vio a un paciente que estaba con fenomenología 2 veces al día, sin relación con levodopa, y estaba con safinamida 200 miligramos cada 12 horas y coincidían con la ingesta de esta. Es decir, eran desencadenadas por la safinamida a esas dosis altas. No sé si hay algún comentario al respecto de este caso. Sí, yo tengo un comentario que es, digamos, ese caso enfatiza mucho que uno debe ceñirse a la ficha técnica del medicamento. Entonces, nosotros sabemos que la safinamida, la dosis tope es 100 miligramos, no podemos pasarnos de 100 miligramos. Por ejemplo, a veces se puede ver que algunos colegas utilizan 50 miligramos cada 12 horas. Ahí, eso yo siempre, y a veces que hemos hecho algunas charlas con eso, muy importante enfatizar que no es lo mismo dar 50 miligramos cada 12 horas a 100 miligramos en una sola toma. Si se hace una dosis de 50 miligramos cada 12 horas, no se va a obtener el efecto glutamatérgico de la medicación. Por lo tanto, digamos, el mensaje con este tipo de cosas que a veces vemos es simplemente ceñirnos a las dosis habituales. Con la mantadina a veces vemos también cosas. Lo ideal es no pasarse de 300 miligramos. De hecho, en mi experiencia, lo que he visto con aumentos de dosis por encima de los 300 miligramos es que los pacientes presentan muchos síntomas psiquiátricos, particularmente pueden empezar a hacer alucinaciones que se vuelven muy frecuentes en los pacientes y los pacientes pueden empezar a hacer efectos secundarios que son bastante aburridores. Entonces, el consejo básico de eso es hay que ceñirse a la ficha técnica, mirar a ver qué dosis tope tiene cada medicamento, porque de hecho, como dice Edgar, a veces es el propio medicamento, una dosis inadecuada la que está produciendo el efecto, que en este caso no hablaría de fluctuación, sino más bien de un efecto secundario del medicamento. Gracias, doctor. Y la última pregunta que está asociada con las estrategias terapéuticas de las fluctuaciones y digamos que wearing off, pregunta el doctor Granados, paciente con estaleo cada 4 horas con wearing off a las 2.5 horas y disquinesia de pico que no toleró adamantadina. Pregunta cuál sería ideal para iniciar o qué conducta terapéutica. Bueno, también la puedo responder si quieren. Yo me imagino que cada uno tiene una opinión porque en esto no hay una sola opinión, o sea, ni hay una sola respuesta correcta. Hay muchas respuestas correctas. Desde mi punto de vista, lo que yo haría probablemente es poner un agonista dopa que tenga acción más prolongada, que puede ser la rotigotina, bajaría la dosis de estaleo intentando equilibrarla con la rotigotina y dependiendo de la edad del paciente y el tiempo de evolución de la enfermedad de Parkinson, iría ya planteando una inclusión en un protocolo de cirugía. Yo, 2 cosas rápido.
apomorfina, no sé cuántos años tiene, solamente ese fragmento, pero apomorfina una opción, la segunda, cirugía. No creo que la safenamida vaya a solucionar este caso. No sé, no conozco nada de la historia de ese paciente, pero apomorfina y cirugía es una opción. Bueno, pues muy bien, como bien mencionaba el doctor Vargas, hay muchas preguntas y quizás varios temas relacionados con otras cápsulas, entonces creo que es importante que mantengan su interés y también se animen a unirse a los siguientes webinars que tenemos preparados y se unan al curso para que puedan, digamos, que abarcar todos los temas que quizás en este lapso de 1 hora y media no hemos podido abarcar completamente. Doctora Ortega, doctor Rodríguez, doctor Vargas, realmente muchísimas gracias por su tiempo, por la disposición, por compartir el conocimiento. A la asociación de nuevo, muchísimas gracias y a todo el equipo de STEM Cares. Termino simplemente diciéndoles que los invito al siguiente webinar, que será el 12 de diciembre, también desde las 7 de la noche, por esta misma plataforma. Enviaremos el link en los siguientes días o siguientes días o los días previos al webinar. Será el tema principal, identificación y manejo de las fluctuaciones en la enfermedad de Parkinson, con la doctora Claudia Moreno y la doctora Xiomara García también. Entonces, espero se unan y nos acompañen y de nuevo muchísimas gracias y feliz noche para todos. Buenas noches.